Hola, muy buenas a todos y a todas. Pues os traigo otro vídeo, como prometí, y en este caso voy a explicar el método de Gram-Schmidt. Y bueno, la principal pregunta que se nos plantea es, ¿y esto para qué sirve, no? Pues el método de Gram-Schmidt sirve para construir bases ortonormales a partir de una base que nos dan, es decir, que no hace falta que sea ortogonal, y un producto escalar que también nos dan, es decir, puede ser cualquiera, o el que ya conocemos, el producto interno típico de la base canónica, o uno cualquiera que nos den. Y a partir de una fórmula, pues podemos ir construyendo uno a uno vectores ortogonales entre sí para luego utilizarlos para lo que sea, para una función. Bueno, ¿en qué consiste este método? Pues como he dicho, tenemos que ir construyendo con esta fórmula que ahora, después, que siempre me gusta verificar de dónde sale, entonces he puesto una interpretación geométrica de dónde sale esta fórmula. ¿Y qué consiste esta fórmula? Pues esto de aquí, los u sub i, son los vectores ya ortogonales, que luego habrá que normalizarlos. Entonces cada uno de los sub i que vamos construyendo los construimos a partir del vector en el que estamos construyendo. Por ejemplo, en este caso va a ser, por ejemplo, el 2, ¿vale? Pues aquí i sub i, es decir, estamos construyendo el segundo vector ortogonal, el i será 2, entonces utilizamos el propio vector de la base que nos dan, y tenemos que ir rezando un sumatorio. ¿Y qué contiene el sumatorio? Pues el sumatorio se irá moviendo, como veis, entre todos los anteriores U sub j que hemos ido construyendo con anterioridad. Y vamos a hacer el producto escalar por el vector que estamos utilizando de esa base, y lo vamos a dividir entre el cuadrado de la norma. Recordar, como he puesto aquí, la norma se expresa de esta forma, con esta fórmula, y como veis, esto es el cuadrado de la norma. Entonces, haciendo el suma, bueno, y luego lo multiplicamos por cada uno de los vectores anteriores ortogonales que hemos ido utilizando. Como veis, esto es un sumatorio, es decir, que la j se irá moviendo en todos los que hemos ido construyendo, todos los vectores ortogonales que hemos ido construyendo. Y para normalizarlos, es decir, para hacerlo ortonormalizados, pues nada, lo único que tenemos que hacer es coger el vector que hemos conseguido y dividirlo entre la norma. Y así construimos vectores ortonormalizados. Bueno, entonces como vemos, el método, como los pasos de este, vamos a decir, este algoritmo, ¿en qué consiste? Bueno, pues tenemos una base dada con un producto escalar y cogemos, lo primero que hacemos es el primer vector que nos dan, lo vamos a igualar, vamos a decir que ya está, ya es ortogonal. Es decir, que claro, no tiene otro vector anterior, así que vamos a utilizar ese mismo. Y bueno, ¿y qué hacemos? Pues vamos a construir el segundo utilizando la fórmula. Y como veis, es poner el 2 en la i, es decir, que estamos, como he dicho antes, he puesto el mismo ejemplo. Pues aquí ponemos el 2 y como veis, vamos a hacer un sumatorio hasta i menos 1. Como la i es un 2, es 2 menos 1, solo hay que hacer un sumatorio, es decir, solo hay que utilizar el número 1. Entonces, como muestra aquí, hacemos el producto escalar del propio vector de esa base que nos dan por el u sub 1, que era el anterior que habíamos utilizado, y lo dividimos entre la norma del propio vector anterior que hemos utilizado, y lo multiplicamos por el propio vector. Bueno, y esto hay que reiterarlo, la próxima vez que lo hagamos habrá otra suma, pero que como está restando será otra resta más. Y el tercer paso solo es normalizar para obtener vectores ortonormalizados. Así que es sencillo. Y es muy interesante porque estamos construyendo una base ortonormalizada a partir de una base cualquiera, es decir, unos vectores cualquiera que nos dan. Entonces es muy, muy interesante para muchas aplicaciones. Bueno, como siempre, voy a hacer una explicación porque no me gustan las cosas mecánicas, de nunca me ha gustado. Y hago este vídeo por eso, para dar una explicación a por qué se hace esto. Bueno, la explicación que más se ve en los libros es la interpretación geométrica. Y sobre todo en la que más se ve es en dos dimensiones, porque es muy visual. Luego se puede hacer la generalización a 3 4 bueno, a 3 a 4 ya no es bastante difícil de ver. Bueno, pues vamos a hacerlo en dos dimensiones. Primero tenemos que entender lo que es
bueno, esto lo aprendimos seguramente en bachillerato o incluso antes, que es una proyección de un vector en otro vector. ¿Vale? Entonces, esto es la proyección de v sub 2, ¿vale? De este vector v sub 2 en u sub 1, ¿vale? Esto, esto se construye otro vector. Como veis, la proyección no deja de ser otro vector, ¿vale? Que justamente este ángulo es de 90 grados, es ortogonal. Vale, entonces estamos construyendo esta proyección, resulta que tiene la misma dirección pues, que el vector u sub 1 que hemos construido. Como veis, ya estoy intentando demostrar por qué se iguala el primer vector que nos dan de la base, por qué decimos que el u sub 1 es igual a v sub 1. O, bueno, al revés, o el v sub 1 que nos dan va a ser el primer vector ortogonal. Entonces, este va a ser nuestro primer vector. Y pretendemos construir un vector ortogonal, ¿vale? V sub 2, ¿vale? La siguiente vector que nos están dando, lo que pretendemos es construir un vector ortogonal al V sub 2. Como veis, aún no lo tenemos, lo que estamos haciendo es la proyección. Pero, claro, si vemos aquí, justamente lo que nos interesa es esta parte. Que bueno, ahora iré al segundo. Primero voy a explicar cómo se expresa eso matemáticamente, esta proyección. Bueno, pues vamos a recurrir pues, a lo que se llama proyección y al producto escalar típico que conocemos. Bueno, el módulo, como veis, el módulo, porque no deja de ser un vector, el módulo del vector proyección de v sub 2 en u sub 1 es multiplicar el módulo de v sub 2 por el coseno de alfa, que el coseno del alfa hemos llamado este ángulo. Y el producto escalar de dos vectores, cualesquiera, es el módulo del primer vector por el módulo del segundo. Perdón, vamos a decir la norma de ese vector por el segundo por el coseno de alfa. Esto también, la norma. Bueno, entonces, como vemos, esta parte de aquí no deja de ser la proyección, como veis. Entonces podemos decir que dentro del producto escalar tenemos que, también lo podemos denominar eso como u sub 1, es el primero, por la proyección de v sub 2 en el primero. Esto es muy curioso, ¿vale? Como veis, lo vuelvo a repetir. Como vemos, esto de aquí no deja de ser la u sub 1, es decir, la norma de u sub 1, por la proyección de v sub 2 en ese vector. ¿Lo veis? Entonces, claro, sabiendo esto, ya podemos manejar otra cosita. Dice, bueno, ¿y cómo construimos este vector? Es decir, este vector hasta aquí. Es decir, para ese construir. Pues lo que necesitamos es una dirección. Para construir ese vector necesitamos una dirección unitaria. Es decir, bueno, eso me gustaría hacer otros vídeos de geometría, que creo que los haré. Creo que los haré porque es muy interesante. Necesitamos un vector director. Un vector director nos indica una dirección. Es un vector que nos indica una dirección y encima es unitario. Es decir, no afecta a la norma ni al módulo del vector. Solo hace construir un vector que nos da una dirección. Pues justamente es lo que estoy diciendo. Como u sub 1 era ortogonal, pero claro, puede estar o no, puede ser o no unitario. Es decir, tenemos que hacerlo, tenemos que normalizarlo. Tenemos que hacer que este vector sea de módulo 1. Es decir, el que construyamos con todo este conjunto sea de módulo 1. Entonces, todo esto, es decir, en la norma como teníamos aquí, la norma por el vector director, ¿vale? Entonces obtenemos este vector de aquí, que es este de aquí, ¿vale? Entonces es muy interesante. Entonces ya hemos construido este vector. Entonces, ¿cómo lo introducimos todo esto en la fórmula? Pues bueno, lo que tenemos que ver es que este vector que hemos dicho que va a ser ortogonal, como veis, hay un ángulo de 90 grados. Entonces, estamos construyendo este vector a partir de este v sub 2. Entonces, este vector de aquí, bueno, y si lo trasladamos podría estar aquí, da igual. Pero entonces, ¿qué vemos que es? Pues es v sub 2, ¿vale? Menos la proyección. Menos la proyección. Es decir, este vector es v sub 2 menos el vector proyección, este de aquí.
Entonces ya lo tenemos. Es decir, es esto lo que tenemos que conseguir para construir una base o un vector ortogonal a este que nos dan, a este de aquí. ¿Y cómo se construye? Pues lo que hemos dicho, restando. Es decir, tenemos que este nuevo U sub 2 no deja de ser V sub 2, ¿vale? El segundo vector de la base dada que nos dan, ¿vale? Menos el vector proyección de V sub 2 en V sub 1. Entonces, claro, esto es fabuloso. Entonces, claro, si esto lo trasladamos a todas las formulitas que hemos ido consiguiendo, vemos que U sub 2, como vemos, es V sub 2 menos, y ahora tenemos que introducir esto que acabamos de hallar. Pues bueno, es la proyección de U sub 2, ¿vale? Lo como veis aquí, por el vector director. Bueno, y si también introducimos lo que hemos visto arriba, pues lo introducimos todo esto aquí, y obtenemos que es esto de aquí. Y si manipulamos un poquito esto de aquí y vemos que esto no deja de ser el cuadrado de la norma, pues vemos que el cuadrado de la norma no deja de ser el producto escalar de ese mismo vector. Y justamente verificamos la fórmula de conseguir el segundo vector ortogonal. Entonces aquí queda demostrado de una forma geométrica en 2 dimensiones de dónde sale esta fórmula. Bueno, entonces, por ejemplo, en 3 dimensiones debe que tener solo una recta, lo que tendríamos es un plano. Y lo que tendríamos que obtener es un vector ortogonal al plano. Si vamos a 4 dimensiones, pues a un hiperplano, bueno, y seguimos así. Es decir, que en verdad, para más dimensiones queda demostrado que la fórmula anterior que hemos conseguido, que es esta de aquí, esto vale pues para cualquier dimensión, eso sí, cualquier dimensión euclidiana, ¿vale? Y ya tenemos una fórmula para conseguir pues vectores ortogonales, es decir, que es fabuloso, fabuloso. Y conseguir una base ortogonal a una que nos dan y a un producto escalar. Bueno, y esto no queda completado este vídeo sin poner unos cuantos ejemplos. Voy a poner dos, uno sencillo en 2 dimensiones y otro en 3. Bueno, como veis aquí, tenemos el primer ejemplo. Nos dan una base dada, y el producto escalar vamos a poner el habitual para no complicarlo. Bueno, entonces vamos a hacer los 3 pasos que vimos aquí. Primero vamos a coger el primer vector, este de aquí, y vamos a igualarlo como es el primer vector ortogonal. Y vamos a utilizar la fórmula en el segundo y luego vamos a normalizar. Bueno, pues vamos. Primer paso. Vamos a poner el primer vector como vector ortogonal. Bien, este es facilito. Segundo, vamos a utilizar la fórmula. Vamos a utilizar la fórmula con el segundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues para conseguir el segundo vector ortogonal, vamos a utilizar este segundo vector menos ese mismo vector multiplicado por el anterior, ¿vale? Que ya era ortogonal. Vamos a hacer el producto escalar. Y vamos a dividirlo en el producto escalar de ese mismo vector y multiplicarlo por es el vector, ese mismo vector, pero no en producto escalar, sino por ese mismo vector. Entonces, claro, si introducimos todo esto en numeritos y utilizamos el producto escalar habitual, pues, vamos a utilizar el vector. Pues aquí tenemos el 0, 1, que es el que estamos utilizando, que es este de aquí. Vamos a poner el mismo vector, como veis, aquí. Hacemos el producto escalar por el anterior, es decir, el anterior vector ortogonal. Vamos a hacer el cuadrado de la norma, que no deja de ser el producto escalar de estos dos, ¿vale? Que es este de aquí. Y vamos a multiplicarlo por ese propio vector, para darle una dirección, claro. Bueno, entonces si hacemos todos los cálculos y utilizamos el producto escalar, recordad, el producto escalar es multiplicar este por el primero, ¿vale? Sumarle este por el segundo. Es decir, multiplicar el primero por el primero y sumar el segundo por el segundo. Ese es el producto escalar habitual, el que utilizamos de siempre. Y, bueno, como veis, pues el resultado que nos da será 0 por 1, 0 y más 1 por 2, 2. Es decir, que nos da 0 más 2, 2. ¿Vale? Y si hacéis lo mismo aquí abajo, nos da un 5. Bueno, hacéis los cálculos y veis que da, si hacemos la resta, pues nos da este vector. Entonces, claro, primero vamos a comprobar que esto funcione. Que sea importante que esto. ¿Y cuál es una forma de comprobar que funciona? Pues que el producto escalar, como veis, cuando un... A ver, ¿dónde está?
Cuando el producto escalar de dos vectores será cero, como cuando esto sea 90 grados. Entonces, claro, cuando esto sea 90 grados dará cero, este coseno dará coseno de 90 dará cero, y por lo tanto el producto escalar da cero. Entonces es una forma de comprobar si nos hemos equivocado. Entonces, claro, si hacéis el producto escalar de estos dos vectores que en teoría tienen que ser ortogonales, tiene que dar cero. Entonces, claro, es una forma de comprobación. Claro, esto es hay que comprobarlo de par a par. Es decir, si tuviésemos un U sub 3, tendríamos que hacer U sub 1 por U sub 2, ¿vale? Producto escalar U sub 1 por U sub 2, y luego U sub 1 por U sub 3, porque son ortogonales a pares. Eso para si hubiese otro vector, ¿vale? Entonces, para comprobar que todos fuesen ortogonales entre sí. Bueno, y así hacemos el producto escalar, vemos que sí queda cero, por lo tanto son ortogonales. Pero son solo ortogonales, tenemos que normalizarlo. Y para normalizarlo, lo único, normalizar un vector es dividir ese propio vector entre su norma. Entonces, claro, si dividimos eso entre su norma, que ya la di aquí, ya la puse en la primera transparencia, que es esta de aquí, ¿veis? Bueno, pues si la dividís entre la norma, nos da este vector. Este vector es ortonormalizado, ¿vale? Este es U sub 1 y este será el de U sub 2. Y esto, el producto escalar de estos dos da 1. Perdón, el de estos dos da 0. Pero el producto escalar entre él mismo da 1. Bueno, pues ya hemos hecho el primer ejemplo, ¿vale? En dos dimensiones. Vamos a ver un ejemplo en tres dimensiones, un poquito más difícil. Lo he hecho todo con todo detalle para que veáis cómo se hace. Y lo mismo, vamos a utilizar una base dada, que son estos tres vectores, lo he cogido lo más fáciles que pueda. Eh, la base que nos dan siempre tiene que ser vectores linealmente independientes. No tienen por qué ser ortogonalizados, pero al menos tienen que ser linealmente independientes. Porque entonces no tenemos tres vectores, tendríamos dos, si dos de ellos fuesen linealmente dependientes. Bueno, entonces vamos a seguir los mismos pasos que hemos visto. El producto escalar es el habitual, ¿eh? Vamos a utilizar uno cualquiera de ellos, el 1 para seguir un orden. Vamos a coger este de aquí, como primer vector ortogonal, utilizamos la fórmula que hemos visto, ¿lo veis? La primera fórmula. Sustituimos, ¿vale? Este es el sub 2, lo volvemos a poner aquí, lo multiplicamos por el anterior, hacemos el cuadrado de la norma del anterior y lo multiplicamos por el vector. Y nos da este de aquí. Como veis, haciendo cálculos, este de aquí. Bueno, pues también tenemos que construir también el U sub 3. Pero el U sub 3 es ligeramente más complicado. Porque hay que hacer hay una resta de un sumatorio, por lo tanto hay que restarle dos valores. ¿Por qué? Porque recordar que ahora nuestra I es 3 y I menos 1, es decir, 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, hay dos valores, dos Jotas que tenemos que utilizar, que es el 2 y el 3. Perdón, el 1 y el 2, porque el 3 es el que estamos hallando. ¿Vale? Tenemos que hacer el 2 y el 1. ¿Vale? Utilizar el 2 y el 1. Bueno, entonces vamos a construir el siguiente vector ortogonal utilizando el vector de la base de que nos dan y vamos a utilizar la fórmula, ¿vale? Es decir, el propio vector por el anterior multiplicado por el cuadrado de la norma por el propio vector menos, ¿vale? Aquí el segundo término del sumatorio restando, pues volvemos a tener el propio vector que estamos utilizando. Hacemos el producto escalar por el primero, ¿vale? El primer vector ortogonal, porque teníamos dos. Teníamos este primero que hemos obtenido, ¿vale? Que es este de aquí. Y luego el otro, el U sub 1, que es este de aquí. Y lo mismo, multiplicar por el cuadrado de la norma y multiplicarlo por el propio vector. Y si metemos todos estos datos y no nos equivocamos, que eso es lo importante, no nos equivocamos, pues obtenemos, a partir de hacer más cálculos y hacer las dos restas, restas de vectores, pues obtenemos este vector, que este vector es ortogonal a U sub 2 y a U sub 1. Pero claro, esto habría que comprobarlo. Por supuesto, lo que tendríais que hacer es hacer el producto escalar de U sub 1 por U sub 3, U sub 2 por U sub 3, ¿vale? Para comprobar que da 0 los dos que os he dicho, por pares.
y que U1 y producto escalar por U2 da 0. Entonces son ortogonales. Y para el tercer paso, para ortonormalizarlos, es decir, normalizarlos, tenemos que dividir el propio vector entre su norma. Y haciendo este primero, dividirlo entre su norma, nos da este. Este segundo, ¿vale? Este de aquí, dividirlo entre su norma, nos da este de aquí. Y dividir esto aquí, se me ha ido un poquito la mano. Este de aquí, no sé por qué lo he puesto así, pero bueno. Y este de aquí, que es U3, E3 que diga, este vector ortonormalizado, ¿vale? Es dividir U3 entre su norma. Y nos da este de aquí. Pues bueno, ya veis que este método es muy interesante para construir bases ortonormales. ¿Para qué función? Pues bueno, recordaros que los vectores ortogonales son muy interesantes en muchísimas aplicaciones. Y si son normalizados, mucho más. Es decir, que tiene aplicaciones muy... Me gustaría poner alguna en un futuro. Y también tratar los temas de geometría, que lo he visto y me he recordado que son bastante interesantes encontrar lo de las fórmulas de las rectas, los planos, las intersecciones. Creo que voy a hacer unos cuantos vídeos porque creo que no lo he hecho en ninguno. Y va a ser muy interesante eh, otras cosas de así de geometría que... Voy a hacer unos cuantos vídeos. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo y pronto haré otros cuantos más. Así que un saludo a todos, suscribiros los que no estéis y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.